Y bien, hoy vamos a hablar del descubrimiento de América. ¿Qué descubrimiento ni nada? Los españoles vinieron a matar, saquear y destruir. ¡Viva la resistencia indígena! Bueno, sé que existe muchísima controversia con este término, el cual analizaremos al final del video. Lo que respecta al tema de hoy, refiere a los viajes del recordado Colón, acaecidos a fines del siglo XV, que vincularon a dos mundos que hasta ese entonces habían evolucionado de manera distinta. ¿Te interesa? Entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Nos encontramos en la segunda mitad del siglo XV, cuando el Imperio Otomano, Estado musulmán hegemónico, ya se había establecido en Constantinopla. Esto significó que para la Europa cristiana, el acceso a un comercio libre de esta importante y estratégica ciudad se dificultaría considerablemente. Después de todo, Constantinopla siempre ha sido considerada como la puerta entre Oriente y Occidente al ser uno de los puntos más importantes de la ruta de la seda terrestre, de la que puedes aprender más en este video. Los productos más importantes que se consumían de Oriente eran las especias, usadas para la cocina europea. Por tal motivo, algunos ya se planteaban conseguir una nueva forma de llegar hasta Oriente. Por estas épocas destacan dos emergentes potencias marítimas en la península ibérica, Portugal y España, que para ese entonces era una unión dinástica entre los reinos de Castilla y Aragón, la cual ponía esfuerzos en expulsar a las últimas resistencias musulmanas en el sur de la península, más específicamente al reino nazarí de Granada. Portugal, por su parte, ya se había aventurado por el mar Atlántico. Mediante el Tratado de Alcazovas, los lusos se repartieron varios territorios del Atlántico con Castilla y Aragón. Con esto, mantuvieron el control sobre varias posesiones en África como las Azores y Madeira, lo que le permitió garantizar grandes hazañas como el paso por el Cabo de Buena Esperanza por Bartolomé Díaz, sentando las bases para el descubrimiento de la ruta marítima hacia la India vía África. En este contexto, aparece la figura del navegante presuntamente genovés Cristóbal Colón, quien, inspirado por los viajes de Marco Polo a Oriente, anhelaba encontrar nuevas rutas marítimas. Cabe resaltar que para ese entonces la cartografía de Asia era bastante primitiva, por lo que no se contaban con mapas exactos que ayuden a ubicarse bien en el continente. Colón tenía la hipótesis de que el diámetro de la Tierra era tan pequeño que se podría alcanzar las Indias navegando desde Europa hacia el poniente. Sin embargo, era consciente de que se necesitaba el auspicio de alguien más para llevar a cabo tan ambicioso proyecto. Es así que en 1485 acudió a la corte de Juan II de Portugal, país en donde radicó un tiempo. Los consejeros del rey recomendaron rechazar esta propuesta, ya que estaban enfocados en la ruta por las costas africanas. De esta manera, se traslada al vecino Reino de Castilla, en donde expone su proyecto a los reyes católicos, quienes lo rechazan también al estar poniendo sus esfuerzos en la conquista de Granada. No obstante, las cosas cambiarían en 1492. Tras la rendición de Granada ante los cristianos, la reina Isabel manda a llamar de vuelta a Colón y luego de varias negociaciones se firman las capitulaciones de Santa Fe, en las que se le otorgarían los títulos de almirante y virrey de todos los territorios que descubriera, así como una 10ª parte de las mercaderías que hallase. Este acuerdo representa la repartición anticipada de los beneficios que implicarían estos viajes, que tenían claros objetivos expansionistas y económicos. En cuanto a los motivos geográficos, destaca el afán aventurero de Colón, quien creía firmemente que llegaría a la isla de Zipango, como conocían en ese entonces a Japón. De esta manera, se consiguen recaudar unos 2 millones de maravedíes para el viaje. La expedición zarpa con 2 carabelas, la Niña y la Pinta, y una nao, la Santa María, al mando de Vicente Yáñez Pinzón, Martín Alonso Pinzón y Cristóbal Colón respectivamente. El viaje inicia el 3 de agosto de 1492, partiendo del puerto de Palos en el actual Huelva, Andalucía.
Antes de enrumbar hacia el oeste, hicieron una parada en las Islas Canarias para unas reparaciones, de donde volvieron a zarpar el 6 de septiembre. Y es aquí cuando comienza una complicada navegación por más de un mes, que no estuvo libre de amotinamientos internos que fueron resueltos por Martín Pinzón. Cuando ya se estaban acabando los alimentos, así como las previsiones de Colón, se oye desde la Pinta el célebre grito del marinero Rodrigo de Triana: tierra a la vista, a las 2 de la mañana del 12 de octubre. El vigía refería a una isla del Caribe a la que Colón bautizó como San Salvador, que posteriormente se conoció como Guananí. La ubicación exacta de este primer territorio avistado no es certero y oscila entre varias locaciones entre los actuales Bahamas y las Turcas y Caicos. A su desembarco, los forasteros tuvieron su primer encuentro con habitantes de la etnia taína, a quienes llamaron erróneamente como indios, pensando que habían llegado a la costa oriental de Asia, en donde también erróneamente pensaban que se encontraba la India. Aunque en una primera instancia comerciaron pacíficamente con los lugareños, Colón ya percibía la posibilidad de esclavizarlos según lo escrito en su diario. Posteriormente, el almirante continuó explorando las Antillas y llegó a la isla de Cuba, a la que bautizó como Juana, para luego dirigirse a la Española. El 25 de diciembre, la carabela Santa María encalla y con sus restos se construye el Fuerte de la Navidad en la isla, el cual sería el primer asentamiento español en el Nuevo Mundo. A pesar de no haber encontrado oro, que era el elemento que más codiciaban encontrar, Colón parte el 15 de enero de 1493 con algunos objetos recogidos de la expedición y 10 indios con la finalidad de informar a los reyes católicos de su descubrimiento. En la Española, deja un puñado de castellanos que se quedaron al mando del cacique taíno. A su encuentro con Colón, los reyes quedaron satisfechos como para organizar un siguiente viaje. Asimismo, obtienen de la Iglesia de Roma las bulas alejandrinas, por las que se le otorga a Castilla el monopolio de las tierras descubiertas. Para no entrar en conflictos con Portugal, se firma el Tratado de Tordesillas, que delimitaba los territorios sobre los que ambas potencias ejercerían influencia. El segundo viaje partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, con mucho más barcos y hombres. El objetivo de este viaje era asentar la presencia española en Nuevo Mundo y encontrar el camino hacia la India. Recordemos que aún pensaban que habían llegado a Asia. Este viaje tuvo como primer destino la isla La Deseada en el actual Guadalupe francés. Acto seguido, descubren la isla de Puerto Rico, para luego retornar a la Española, en donde encontraron el Fuerte Navidad destruido. En su lugar se construyó Villa La Isabela, la cual fue la primera ciudad española en América en la actual República Dominicana. Desde aquí consiguen la pacificación de los taínos de la Española. De esta manera se funda el Virreinato colombino, siendo Colón el primer virrey de Nuevo Mundo. Luego continúa su travesía en la que exploran Cuba, para finalmente descubrir Jamaica, a la que bautizaron como Santiago. Según algunos escritos, se registraron abusos contra mujeres indígenas. Y claro, al ser una flota mayor, no serían tan pacíficos como en el primer viaje. Colón retorna en 1496 a España tras consolidar el dominio sobre la Española. Gracias a las adquisiciones territoriales, Colón consiguió los auspicios para un tercer viaje que partió nuevamente de Cádiz el 30 de mayo de 1498, esta vez enrumbando hacia un poco más al sur y pasando por las Cabo Verde. Su primer destino en América en esta ocasión fue el Golfo de Paria, entre Venezuela y la isla de Trinidad. Luego de explorar esta última isla, Colón desembarca por primera vez en la América continental, en la actual localidad venezolana de Macuro. De esta manera se acuña el término tierra firme, que se siguió usando interrumpidamente hasta 1822. Luego de estas exploraciones, regresó a la Española, en donde ya se había fundado Santo Domingo como la nueva capital. Aquí se encuentra con una insurrección por parte de los españoles que argumentaban una decepción respecto a las riquezas que se les había prometido.
La poca rentabilidad de la empresa llegó a oídos de los reyes católicos, por lo que Colón fue apresado a su regreso. Si bien es liberado por Isabel la Católica, se ve forzado a renunciar a los títulos otorgados en el Nuevo Mundo, aunque su hijo, Diego Colón, lo sucedió en el título de virrey de las Indias. A pesar de lo anterior, Colón emprendió un cuarto y último viaje del que zarpó el 9 de mayo de 1502. Después de todo, uno de los objetivos de los viajes seguía incompleto: encontrar una ruta que le permitiera llegar a las Indias, aún desconociendo que habían llegado a un nuevo continente. En esta travesía pasaron nuevamente por las Canarias, para luego realizar una navegación costera por las Antillas. Esta vez no pudo desembarcar en el Español, pues se le había prohibido la entrada. Esto a pesar de encontrar una tempestad que afectó a sus naves. No obstante, Colón pudo continuar su travesía y navegar por las costas de Centroamérica, siendo Honduras el primer país que avistó, siguiendo por Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Para su mala suerte, Colón volvió a ser víctima del mal tiempo, lo que le hizo perder 4 naves y naufragar en Jamaica. Aquí fueron rescatados por una carabela enviada desde la Española, teniendo que regresar posteriormente a España en un barco mercante. Al regresar a la península, Colón cae enfermo y fallecería en 1506, sin ser consciente de que en realidad había llegado a un nuevo continente. Importante resaltar que para esto, los reyes católicos ya habían puesto fin al monopolio que tenía Colón sobre las Indias y abierto el negocio para otros navegantes y empresarios como Pedro Alonso Niño o Francisco Pizarro. Estos serían llamados como los viajes menores o andaluces, en vista que todos partieron de Andalucía. Por tal motivo, los viajes de Colón representaron uno de los hechos históricos más importantes de la historia universal, pues sentaron las bases para la posterior colonización de América. Para bien o para mal, las futuras expediciones de conquistadores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, que derrotaron a los imperios azteca e inca respectivamente, marcaron la historia del continente. Por otro lado, las enfermedades que llevaron los europeos con sus viajes, de las que los indígenas carecían de inmunidad, fueron devastadoras para la demografía americana, diezmando a la población hasta el punto de desaparecer pueblos enteros. Asimismo, la expansión de sus idiomas, la religión cristiana y el mestizaje son elementos que han dado como resultado las naciones modernas de las que todos somos parte hoy en día. Ahora, la aclaración que prometí al inicio del video. ¿Por qué el descubrimiento y no la invasión de América? Vayamos por partes. Muchas personas no están de acuerdo con este término porque ya existían civilizaciones en el continente. Además, existe evidencia de que ya hubo contacto europeo previo, plasmado en asentamientos vikingos en el norte de Canadá. Asimismo, se han encontrado esculturas olmecas con rasgos africanos que sugieren que pudieron haber tenido contacto con estas poblaciones. Sin embargo, la diferencia radica en que estas dos presuntas llegadas de extranjeros a América no tuvieron consecuencias decisivas. El asentamiento vikingo en Terranova fue abandonado y los colonos no regresaron a Europa. Además, no se sabe si llegaron a tener contacto con pueblos indígenas. Por otra parte, por más que ya existían civilizaciones en América, el término descubrimiento fue acuñado para la historiografía europea, pues en efecto, para el Viejo Mundo, esto fue la manifestación de algo oculto, de algo que no se sabía, tal y como dice su definición. Esto no implica que con este término se esté invisibilizando la existencia de otros estados anteriores a la llegada de los europeos, lo cual claramente sería imposible de hacer. Ahora, con respecto a que esto fue una invasión, pues sí, es correcto. Los europeos invadieron para luego conquistar y colonizar los territorios, pero el descubrimiento de América refiere más que todo a los viajes de Colón, al periodo donde los indígenas son atacados y sus territorios anexados se le conoce como conquista de América, y fue la consecuencia del descubrimiento. En fin, este tema se presta a muchísima controversia e intentos de politización de la historia.
Mientras que España considera el 12 de octubre como la fiesta nacional o Día de la Hispanidad, otros países como Venezuela o Nicaragua lo consideran el Día de la Resistencia Indígena. ¿Es necesario exaltar el victimismo para reivindicar a los pueblos indígenas? Mi opinión, más que politizar esta fecha, deberíamos verla por lo que es. Para bien o para mal, fue un día decisivo que conllevó a un proceso histórico que moldeó a las naciones actuales. Es decir, somos el resultado de este proceso. ¿Tú qué opinas? ¿Qué connotación deberíamos darle a esta importante fecha? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!